Y ni sus sindicatos, ni sus falsas denuncias, ni mañana Bildu van a impedir que me exprese con libertad, que me mueva con libertad y que siga ejerciendo mis derechos y mis responsabilidades como presidenta de la Comunidad de Madrid. Gracias. Muchísimas gracias, querido Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular en el País Vasco. Muchísimas gracias a todos, empresarios, medios de comunicación. Muy buenos días. Tengo el honor de estar aquí para hablarles del modelo económico y fiscal de la Comunidad de Madrid y muy especialmente para unir esfuerzos entre el País Vasco y Madrid para crecer juntos y para seguir afrontando todos los desafíos que tenemos para adelante como nación. Y en este sentido, mi labor como presidenta de la Comunidad de Madrid es empezar por el principio, por hablar de cómo hemos crecido en los últimos años en la Comunidad de Madrid y sobre qué pilares se sustenta mi Gobierno. Básicamente, en el respeto a la ley, a la Constitución y a la democracia liberal que nació de un pacto entre hermanos en 1978. La estabilidad institucional, la seguridad jurídica y un entorno de convivencia social en el que políticos, ciudadanos e instituciones de la sociedad civil estén comprometidos en torno a la defensa de la libertad es imprescindible para conseguir la prosperidad y el éxito económico. La política y la economía van de la mano porque se afectan, aunque evidentemente cuanta menos intromisión de la política en la economía todo funciona mucho mejor. Y no es posible un sistema económico próspero sin un modelo político estable, responsable, tolerante, donde se respeta la colaboración público-privada y que sea sensible a las necesidades de las empresas y de los ciudadanos. Como no hay modelo político de éxito posible sin una economía capaz de sufragar los gastos que el estado de bienestar supone y que a su vez sustente quien más impuestos paga. La economía social de mercado es el modelo que mejor funciona, especialmente en Madrid, donde es imprescindible una fiscalidad justa que no deje atrás a quienes no pueden salir adelante por sí mismos y cuide en especial de la infancia, el mayor, la discapacidad. Pero por eso debemos cuidarlo y no acudir a excusas ni justificaciones de todo tipo para arremeter contra la libertad ni contra el estado de bienestar que con tanto sacrificio y compromiso han creado varias generaciones antes de nosotros. La lucha contra el COVID, el cuidado del medio ambiente o la atención a los más desfavorecidos son objetivos ineludibles y deben estar en la agenda de cualquier político. Pero en ningún caso deben ser, a mi juicio, un motivo para dirigir la vida de las personas, para coartar derechos fundamentales o ser gobernados por minorías en detrimento de la voluntad de la mayoría. Madrid es la región con impuestos más justos de España, no solo porque sean los más bajos, también porque están supeditados a los principios de generalidad, progresividad, distribución equitativa de la carga tributaria y porque no son confiscatorios, porque el exceso de fiscalidad acaba con el incentivo, el esfuerzo, la creatividad y lo más importante que tienen los empresarios, que son las ganas. Lo voy a decir de otro modo. Nuestro modelo fiscal no busca recaudar a cualquier precio. En Madrid pretendemos que haya más gente pagando menos impuestos. Así, por ejemplo, en Madrid, un contribuyente que gana 16.000 euros paga 841 en concepto de impuestos sobre la renta, frente a los 1.120 que tiene que abonar en el País Vasco. El tipo mínimo en Madrid es 5 puntos más bajo que en el País Vasco y el tipo máximo 4. Por no hablar de otros impuestos de los que después me volveré a referir, como el de patrimonio, bonificado al 100%, o al 99% donaciones y sucesiones. El modelo fiscal de Madrid recauda más mejorando la renta de los madrileños. Esa es la clave. Y por eso llevamos 17 años bajando los impuestos con éxito, generando y atrayendo actividad económica. Gracias a ello podemos construir servicios públicos de referencia a nivel mundial, pero también mantener nuestras cuentas saneadas y preparadas para capear cualquier situación extraordinaria. La Comunidad de Madrid, además, se caracteriza por ser un lugar abierto, plural, integrador y libre, donde el 45% de las personas que viven allí no han nacido en esta comunidad.
Por eso a nosotros siempre nos gusta hablar de madrileños del País Vasco, madrileños del Perú, madrileños de Andalucía, porque es una forma de vida que nos hemos dado donde se es madrileño desde ese primer día. Y esta pluralidad es la que ha construido finalmente una mentalidad constructiva. El que va a Madrid normalmente no recibe la pregunta de dónde vienes, sino solamente cuál es tu proyecto, cómo podemos ayudarte, qué quieres hacer. Hablamos y defendemos, además, el español porque es nuestro derecho constitucional, pero también es nuestro mejor patrimonio. Lo disfrutamos, pero no tratamos ni de confundir ni expulsar a nadie por razones lingüísticas ni de ningún otro tipo, evitando construir una identidad excluyente que nos aísle. Y como todos ustedes sabrán, mi Gobierno es fiel cancerbero de este modelo de bajos impuestos y de apertura, de mestizaje y de unión. Además, hemos eliminado todos los impuestos propios, hemos ampliado las bonificaciones a sucesiones y donaciones también entre tíos, sobrinos y entre hermanos, y hemos vuelto a reducir medio punto el impuesto sobre la renta en todos los tramos para que sea la región más competitiva de España y una de las más competitivas de Europa. Impuestos como donaciones, sucesiones, donaciones o patrimonio prácticamente es que no existen en Europa, son impuestos absolutamente anacrónicos. ¿Y por qué nosotros nos empeñamos en España en mantenerlos sabiendo que dañan nuestra economía, que perjudican a quienes menos tienen y, por tanto, más dificultades tienen para hacer frente, por ejemplo, a plusvalías, por no hablar de que directamente son un impuesto que se cobra doblemente por la propiedad privada, que es sagrada? Pero lo más importante es la enorme apuesta por la libertad que llevamos haciendo desde hace décadas en todos los órdenes de la vida. En Madrid, tanto el pequeño comerciante como el gran empresario puede abrir al público cuando quiera, sin restricciones, de lunes a domingo, y no necesita, por ejemplo, licencias autonómicas añadidas para abrir un centro comercial. Los padres pueden llevar a sus hijos al colegio que quieran. Y, de hecho, el 97% de las familias madrileñas consiguen plaza en el primer centro que eligen, vivan donde vivan, porque nadie lo decide por ellos, y para tener oportunidades para que todos los alumnos estudien en el colegio que así lo desean sus padres, independientemente del nivel socioeconómico de los mismos o del municipio o del distrito donde se encuentren. También hemos desarrollado desde hace años un sistema de distrito único que, del mismo modo, permite elegir médico o hospital. Y estos son unos ejemplos de muchos. Esta filosofía es la que llevamos aplicando día a día en el Consejo de Gobierno desde hace años, pero muy especialmente en los últimos. Y ahora, además, estamos más de moda que nunca tras la gestión que hicimos del COVID, de la pandemia. Tras el durísimo encierro, en 2020, el Gobierno de la Comunidad de Madrid supo que esto era una lucha a largo plazo y que los ciudadanos nos necesitaban. Y ahora que nos han agradecido durante todo este tiempo, no son grandes planes de ayuda ni ningún tipo de intervención añadida. Lo que sienten los hosteleros, los taxistas, los panaderos, la gente de la calle, es un profundo agradecimiento por dejarles trabajar, no por regalarles nada, porque además ya era suyo, simplemente porque la Administración no ha arremetido contra lo privado. La Administración en algunas ocasiones se arroga algunas decisiones que van más allá de sus competencias y siempre bajo los mismos pretextos. En algunas ocasiones nos convertimos en poderes autoritarios, destrozándolo todo y sin darnos cuenta del perjuicio que esto causa. Nosotros tratamos a los ciudadanos como adultos, respetamos su libertad y les dotamos de herramientas para que puedan vivir de manera responsable. Durante la pandemia construimos 2 hospitales en tiempo récord. Fuimos los primeros en traer a España los mejores test de antígenos y aplicarlos de manera masiva. Acabamos decidiendo cambiar el confinamiento generalizado y el cierre de negocios por decreto por acciones inteligentes. Por ejemplo, pusimos en marcha un sistema de detección del COVID-19 en las aguas residuales que fue pionero en Europa para saber exactamente dónde se tenía que cerrar puntualmente y en porcentajes. Y les dijimos a los empresarios cómo tenían que actuar para prevenir la expansión del virus. Hicimos de la hostelería, de los comercios y demás establecimientos públicos nuestros aliados contra el virus. Hicimos de la cultura
un lugar para aliviarse, para disfrutar y animar a los ciudadanos, y hoy es premiada por todo el mundo. Y las cifras de contagios, además, nos han dado la razón. Sobre estos pilares, los madrileños actuaron con más responsabilidad que nunca y gracias a esta labor conjunta, por ejemplo, muchas empresas que operan a nivel nacional sobrevivieron gracias a la facturación en Madrid y mucha gente pudo salvar su empleo, no cerrar sus empresas y negocios después de toda una vida de sacrificio. Porque perder un trabajo es una desgracia, pero cerrar una empresa en la que llevas empeñando tu patrimonio toda una vida y en la que además tienes numerosos puestos de trabajo contigo es una tragedia. Nosotros así lo vemos y por eso hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para evitarlo. Y gracias a esa labor conjunta, hoy, por ejemplo, tenemos algunas cifras. Madrid está creciendo 2 puntos por encima de la media nacional. Somos motor de creación de empleo en el país y, además, de empleo de calidad, con el mayor porcentaje de contratos indefinidos de toda España. Hemos recuperado todo el empleo perdido durante la crisis. El 70% de la inversión extranjera en España aterriza en Madrid y estamos creando 1 de cada 4 empresas y somos los principales receptores de empresas del resto del país. Algo de lo que no nos alegramos porque no queremos crecer a costa de nadie, sino con las demás comunidades autónomas y este es un mensaje que me gustaría que quede muy claro. No se trata de crecer a costa de nadie, sino de hacerlo juntos. Pero para que a un país le vaya bien, a su capital también le debe ir bien. Pero estos datos no siempre han sido así. Somos la capital desde hace 5 siglos, pero no económicamente hemos estado siempre a la cabeza. Ahora, desde los últimos años, lo estamos consiguiendo y, sobre todo, es gracias al empuje de nuestra sociedad, a estas políticas de libertad y a la labor incansable de todos los ciudadanos que viven y trabajan en la Comunidad de Madrid y que se levantan todos los días, como aquí, con las ganas de cambiar las cosas, de mejorar su sociedad, aportar a su país, pero lo tienen que hacer sin que las administraciones dirijamos sus vidas y seamos una losa para sus aspiraciones. Al contrario, lo que estamos haciendo es favorecer, facilitar que eventos y proyectos de todo tipo se asienten pronto en Madrid y que lo hagan para siempre. La Comunidad de Madrid navega desde lo municipal, desde 179 pequeños municipios o grandes, a lo universal, pero se está convirtiendo en una tierra de acogida y un lugar de oportunidades, porque somos corte y capital, pero lo más importante es que se es de Madrid desde el primer día. Y así formamos un escaparate para la vanguardia política. También somos solidarios, porque la Comunidad de Madrid, aunque crece por méritos propios y no a costa de nadie, sí aporta el 70% de los fondos que reciben buena parte de las regiones que operan en el régimen común de financiación autonómica y además lo hacemos con orgullo y con sentido de la responsabilidad. Porque Madrid es España, como lo es Vitoria, San Sebastián o Bilbao. Y lo que ocurre en cualquier parte del país nos ha de importar. Voy a detenerme un momento en el punto de la financiación autonómica, que sé que siempre es objeto de polémica. Hemos oído en numerosas ocasiones cómo miembros de distintas comunidades, también aquí en el País Vasco, han afirmado en alguna ocasión que Madrid hace dumping fiscal. Algo que no solo es falso, sino que también es hipócrita. Primero, porque Madrid opera bajo el marco fiscal que le permite el régimen de financiación actual, que afecta a 15 comunidades autónomas por igual. Nosotros no tenemos competencias, por ejemplo, sobre el impuesto de sociedades, porque de ser así seríamos todavía mucho más competitivos. Y es algo que nos echan en cara muchos inversores cuando viajamos fuera de España. El tipo general del impuesto de sociedades en los territorios forales vascos es del 24%, porque así lo han decidido los gobernantes. En Madrid es del 25% y no tenemos ningún margen de actuación sobre él. Pero sobre todo lo que yo me pregunto es cómo se puede evitar el dumping fiscal entre los países de nuestro entorno, porque el capital es libre y, por tanto, si todos subimos aquí los impuestos, los proyectos no van a venir a Vitoria, no van a estar tampoco en Soria, ni se van a quedar en Madrid. Se irán a Lisboa, se irán a Reino Unido. Por tanto, lo que tenemos que pensar es cómo ser un país pujante y competitivo y hacerlo todos juntos. Y no se trata de que a la capital le vaya peor para que a los empresarios, por ejemplo, en el País Vasco les vaya mejor, sino de que los empresarios vascos tengan todas las posibilidades y todas las opciones para crecer junto a Madrid, hacerlo todos como un solo país y, como digo, ser competitivos fuera de nuestras fronteras. Estoy absolutamente convencida, es que esto es así. Un vasco
ha de tener los mismos derechos y oportunidades que un madrileño, que un andaluz o un extremeño. En la Comunidad de Madrid se pagan menos impuestos que en el País Vasco porque hemos recortado el gasto público y porque sabemos que es un gran incentivo para estimular nuestra economía. Sin embargo, el trato que nosotros recibimos muchas veces por parte del Gobierno de la Nación está injustificado y cuestiona nuestra autonomía fiscal y da la espalda a las inversiones, obligándonos a subir impuestos, algo que no vamos a hacer. Pero nosotros sabemos que vamos por el buen camino y por eso esta batalla la daremos una y mil veces. Tenemos otros muchos resultados. Por ejemplo, mientras Madrid ha ganado 500.000 de habitantes en los últimos años, el País Vasco ha mantenido su población estable. Madrid ha ganado 500.000 de trabajadores en la Seguridad Social y el País Vasco 70.000. Madrid ha ganado 50.000 empresas y el País Vasco ha perdido 16.000. Creo que nuestra responsabilidad como políticos no es buscar excusas ni enemigos externos, es actuar de manera responsable, tomar las decisiones adecuadas y compartir experiencias como estamos haciendo hoy aquí. Hay quienes van a utilizar estas cifras de nuevo para arremeter contra Madrid, para decir que somos un agujero, que engulle todo lo que le ocurre al resto del país, cuando, a mi juicio, el problema es que muchos políticos están consiguiendo que en sus territorios no pase nada y su juventud y las empresas se acaben yendo. ¿De qué le sirve a un empresario o a un ciudadano vasco estos ataques entre regiones? No creo que les solucione ningún problema. Por el contrario, el hecho de que Madrid tenga menos endeudamiento que el País Vasco desde finales de 2020 o que nuestra deuda haya caído un 0,6 en el último año, mientras que la del País Vasco ha crecido un 3,6, sí que genera obligaciones adicionales a los empresarios y a sus hijos, y a los hijos de todos. La austeridad, el buen gobierno y la vocación de solucionar los problemas de los ciudadanos y no de generarles más es otro de los elementos que aplicamos en Madrid. Y en este punto me gustaría detenerme en otro de los ejes de mi gobierno al frente de la Comunidad de Madrid, que es la lucha contra la hiperregulación. Nosotros pusimos en marcha hace un año, la línea abierta contra la hiperregulación. Es un canal abierto entre los ciudadanos, empresas, autónomos, que nos señalan trámites burocráticos que a su juicio ya se han quedado obsoletos, que son innecesarios, y nosotros tenemos el compromiso de dialogar con todos ellos para ir eliminándolos. Y, de hecho, gracias a este eje de gobierno, ya hemos actuado sobre 111 normas que con los años se han ido superponiendo como los kilos y nosotros lo que hemos decidido es ponernos a dieta. Además, estamos tramitando la Ley de Mercado Abierto, por la cual un empresario asentado en cualquier parte de España podrá operar en Madrid sin realizar ningún trámite burocrático añadido y no actuar de esta manera como si fuéramos 17 países, que es algo que está ocurriendo en estos momentos. Ahora mismo, para un empresario español hay veces que es más fácil emprender fuera de nuestras fronteras que hacerlo entre comunidades. Y nosotros consideramos que la Administración ha de dejar en paz a los ciudadanos. Así, por ejemplo, un autónomo, transportista, un profesional de residuos no peligrosos, por ejemplo, o cualquier profesional vasco asentado aquí va a poder operar en Madrid sin tener que moverse de su tierra. Y va a poder hacerlo en el resto de las comunidades autónomas, nosotros equiparándoles esas licencias, facilitándoles la vida. Creemos que esta es la manera de acompañarles, de estimularles y de ser fieles en su crecimiento, fieles, leales con él. Y, por último, no quisiera dejar de lado nuestro sistema educativo como pilar de una sociedad pujante y próspera. Nosotros apostamos no solo por la libertad educativa, también por el mérito, el esfuerzo, el sacrificio, el respeto al profesor, por los conocimientos y también por una educación pública bilingüe y por un modelo como el de la formación profesional que prepare a los estudiantes para su futuro en un entorno de colaboración público-privada y relación directa con las escuelas de negocio y las universidades públicas y privadas. Esto significa, una vez más, huir de ideologías y, sobre todo, entender la educación como un verdadero ascensor social donde nadie puede quedarse atrás y donde todos los alumnos, en base a su esfuerzo y su sacrificio, pueden sortear todas las dificultades con las que nacen de partida. En la Comunidad de Madrid lo vamos a permitir, acabar con nuestra sociedad, con su futuro, con leyes sectarias ideológicas que, además, solo van a fabricar frustración en lugar de transmitir conocimientos y preparar a las nuevas generaciones para un futuro que no siempre es fácil.
Así que, queridos amigos, voy a acabar con un breve decálogo que resume aproximadamente todas las ideas que les he contado. 1. El sistema fiscal de Madrid es uno de los se basa en unos impuestos justos. Más personas pagando menos impuestos y siempre en función de su capacidad económica. 2. Austeridad y gasto público eficiente para asegurar unos servicios públicos de la mejor calidad. 3. La regulación y carga burocrática estrictamente necesaria para asegurar la igualdad de oportunidades, la libre competencia y la seguridad jurídica. 4. Un gobierno al servicio de los ciudadanos y no al revés. 5. Una sociedad abierta, plural, acogedora y responsable. 6. Un gobierno que no se entromete en la vida de la gente ni en los consejos de administración de las empresas o la propiedad privada. 7. Madrid es una región al servicio de España, solidaria y orgullosa de aportar lo mejor que tiene en favor del interés nacional y que es consciente de que lo que ocurre en el resto del territorio nacional le es también de su competencia, porque todos somos un mismo país. Y lo que ocurre en cualquier parte del territorio nos afecta y nos influye a todos los españoles por igual. 8. Seguridad física y jurídica, lealtad y estabilidad institucional. 9. Cultura del respeto y la verdad. Respeto a nuestra historia, a la defensa de nuestro legado como españoles, donde conviven tendencias, vanguardias y tradiciones al gusto de cada uno. Y 10. Libertad. Libertad para emprender, libertad para competir, libertad de horarios comerciales, libertad para formarse, libertad para vivir. Porque Madrid, como el resto de España, si no es libre, no son ni Madrid ni España. Y esto es lo que deseo, tanto para el País Vasco, tan mío como Madrid, es de todos. Muchas gracias. A ver, su partido, el Partido Popular, aspira a gobernar, es una alternativa de gobierno, así se definen, ¿no? Y según las últimas encuestas, pues parece que es posible, incluso yo creo que apelando al ánimo del votante en general, del votante de centro-derecha, incluso de centro-izquierda, parece que en el ánimo pesa la idea de que España está averiada económicamente, ¿no? Es un coche averiado que todo el mundo espera que de nuevo vuelva a entrar al taller de reparación del Partido Popular, que es lo que ocurre habitualmente, para que le hagan los arreglos correspondientes y podamos seguir tirando una temporada otra vez, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido los españoles no empiezan a estar un poco hartos de que cuando llega una crisis financiera, cuando luego llega una pandemia, cuando luego llega una crisis energética, una guerra en Europa, somos los que más caemos, somos a los que más nos cuesta levantarnos y que al final, hombre, un apaño económico no está mal y es muy complicado, pero va a pedir más el electorado. Es decir, el gobierno que salga en las próximas elecciones va a tener un reto mucho más importante que solucionar la economía. Sí, yo creo que hay mucho daño causado a lo largo de los últimos años. Yo creo que tendremos que realizar reformas de calado para flexibilizar el mercado laboral, para facilitar la contratación, para entender que cada ciudadano y cada empresa son uno, son distintos y que, por tanto, no se puede dirigir desde la Administración la vida y el oxígeno de cada uno de nosotros. Vamos a necesitar reformas de calado en una transición energética necesaria. Lo vamos a tener que hacer a la hora de ayudar a nuestra empresa fuera, porque nuestro país ha perdido competitividad y ha perdido puestos en todos los órdenes y fuera de nuestras fronteras ni nuestra empresa ni nuestra marca como país es reconocida como antaño. Por eso nos hace falta reformas profundas en muchos sentidos, de bajadas de impuestos, de colaboración público-privada. Y esto, evidentemente, precisa de un cambio de gobierno. Yo creo que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Nos hemos metido en los últimos años en una serie de agendas que cuando las cosas van bien nos las podíamos quizás permitir, pero ahora que en el día a día las clases medias, y no digamos las vulnerables, no pueden salir ni a trabajar, ya pues tanta pancarta, tanto gesto y tanta palabra bien intencionada pues se cae por sí mismo, ¿no? Nos hemos detenido en los últimos años, con todos los respetos, a hablar del ecofeminismo resiliente con perspectiva de género, pero al final la idea, lo que queda es que, bueno, que los jóvenes se están yendo de muchas comunidades autónomas porque no tienen oportunidades, que la clase media no puede más, que los autónomos apenas pueden seguir con su trabajo, que no recaudan y que no hay ilusión, que no hay proyectos porque no nos hemos dedicado a lo importante, no nos hemos dedicado a lo que nos forja como sociedad, a lo que nos hace fuertes como país y a lo que necesita el día a día los ciudadanos. No nos hemos dedicado a este tipo de políticas, sino a justificar nuestra existencia en base a frivolidades
y asuntos innecesarios que solo se han utilizado de manera identitaria para dividirnos. Así que, claro, así una y otra vez no se puede estar. Y esto, además, veo que no tiene solución con este Gobierno, porque están empecinados en seguir por el mismo camino. No quieren hacer reformas profundas, no quieren bajar los impuestos. Es que, es más, este Gobierno en los últimos años no ha tenido un solo gesto de austeridad, un solo gesto que demuestre que están centrados en lo importante. Hace poco, cuando yo le decía al Gobierno que tenían que bajar los impuestos, como hacemos la inmensa mayoría de los que sabemos cómo funcionan las cosas, me decían que cómo se iban a sufragar entonces, que si yo pensaba que había que bajarle el sueldo a los sanitarios o a los profesores. Digo, no, al Gobierno. Es el Gobierno el que se tiene que bajar el sueldo, porque es que hoy tenemos 22 ministerios, hoy tenemos 430 más cargos, altos cargos y cargos de confianza en el entorno del mismo, y yo no he visto en todo este tiempo que se hayan aplicado a sí mismos una sola medida de austeridad y que acompañe a los ciudadanos. Nosotros en la Comunidad de Madrid hemos bajado de 13 consejerías a 9, queremos reducir el número de diputados en la Asamblea, en fin, y no hemos aumentado el gasto público, ni nos hemos subido los sueldos, ni hemos tocado nada al respecto desde hace más de una década. Así que no se puede estar engañando a todo el mundo todo el tiempo, y esto yo creo que está poniendo al Gobierno en una situación de salida, porque ni puede ni sabe cómo hay que arreglar esto. Bueno, Presidenta, ahora tenemos atasco. Ha llegado todas las preguntas, muchas preguntas muy interesantes. Le voy a ir formulando en la medida que pueda ir contestando. Mariano Arconada, es directivo de Michelin, dice, como complemento a las medidas señaladas, ¿qué medidas para mejorar la competitividad de las empresas y reducir el absentismo son desplegadas en su comunidad? Bueno, nosotros estamos siempre forjando toda nuestra política en ese incentivo, en las bajadas de impuestos y, sobre todo, pues en deducciones fiscales para las empresas y para los autónomos en su día a día. Y también lo que estamos fomentando es medidas nuevas a través de la digitalización, conjugándolo con el teletrabajo, que no es la solución a todo, ojo, porque también el teletrabajo a su vez ha provocado otros muchos problemas en otros sectores como el transporte, el comercio, la hostelería, etcétera, pero sí conjugándolo de manera que cada empresa pueda libremente seguir creciendo y flexibilizando su relación con cada uno de sus empleados. Y luego, además, creamos un entorno favorable donde todo el que viene a Madrid, ya sean inversores extranjeros o nacionales, saben que aquí ni les vamos a cambiar las reglas del juego a la mitad, ni nos vamos a entrometer en sus consejos de administración, ni les vamos a dirigir. De esta manera, todo el que piensa en Madrid tiene una administración que le recibe con los brazos abiertos y que le pone una alfombra roja y le facilita la vida para venir a emprender y saber que lo va a hacer en un entorno seguro. Javier de Andrés pregunta, ¿qué razones tiene el PNV para haberse dejado seducir por la política económica de izquierdas? Bueno, a lo mejor, eso lo desconozco, pero probablemente le haya cogido gusto a esto de subir impuestos, porque, claro, es una forma de que la Administración engrose rápidamente las arcas públicas, pero no es consecuente con los resultados que a largo plazo esto provoca. Y yo creo que hay que entender que cada euro que se paga por parte de un autónomo, un ciudadano, de un empresario, es un euro que ha conseguido en base a mucho esfuerzo y sacrificio, que hay que ser absolutamente respetuoso con el mismo y que, en la medida de lo posible, una administración no puede tener una política fiscal confiscatoria. Hay que pagar impuestos, evidentemente, y son necesarios, como lo es una burocracia necesaria para que se gestionen unos buenos servicios públicos, pero todo tiene que tener un tope. Y yo creo que, al final, los gobiernos autonómicos se convierten en reino de taifas que van cogiendo fuerza, que van cogiendo poder, que van gestionando más allá de sus propias competencias, y al final ese gusto va a izquierda y a derecha en algunas ocasiones. Por eso yo defiendo que los gobiernos debemos, sobre todo, ser austeros y aplicar políticas liberales para que no nos convirtamos en una caja que recauda constantemente, pero que no revierte luego en servicios públicos. En algunas ocasiones, cuando se habla del estado de bienestar, es más bien el bienestar del Estado lo que aquí sucede, ¿no? Le cogemos ese gusto a los impuestos ajenos y no somos consecuentes con el daño que eso causa. Edurne Hidalgo, de la Asociación de Hostelería de Vitoria y Álava, pregunta, ¿qué opina usted de la gestión del Gobierno vasco durante la pandemia? ¿Cómo ha afectado al sector hostelero de su comunidad la gestión realizada por usted durante la pandemia? Y al final pregunta y dice, como presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿piensa actuar de oficio en Madrid por restricciones ilegales?
Bueno, es verdad que en la última etapa de la primera ola de la pandemia, la Comunidad de Madrid se quedó la última rezagada por decisión del Gobierno cuando ya había abierto en el resto del país, y esto causó un perjuicio directo a las empresas. Y sí que es cierto que luego sufrimos varios cierres que fueron declarados ilegales por los tribunales y en base a informes de expertos que no existían. Había un comité de expertos que se supone que era el que decidía todo esto y luego también conocimos que era humo. Pero lo que hemos hecho desde entonces es seguir trabajando con una misma política muy clara, que lo que nos ha ayudado es a recuperar todo el empleo perdido durante la crisis, y estamos ahora en ese escenario. Estamos, sobre todo, tomando nota de lo aprendido y sabiendo que lo que tenemos que hacer desde las administraciones es no volver a arremeter contra lo privado en base a unas decisiones que podían sonar responsables, pero que no siempre lo eran. Porque yo entiendo que en la primera ola, cuando no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, cerrar fue una decisión que se aplicó en todo el mundo, ¿vale? Pero no conocíamos cómo funcionaba el COVID. Luego lo que hicimos nosotros fue ponernos en manos de los mejores expertos sanitarios y conocer cómo funcionaba, cómo iban las olas y cuánto tiempo iba a durar esto. Sabiendo que los cierres y que las olas iban a ser una amenaza por largo tiempo, en torno a los 2 años, cerrarlo todo no era lo más responsable. Podía sonar lo más responsable, ¿no? Y de hecho se nos echaba mucho en cara que en la Comunidad de Madrid apostáramos por la apertura en momentos de una pandemia. Pero ya hemos vivido otras pandemias en el pasado y la clave era la misma: aire libre, espacios abiertos y estar al sol, en contacto con agua. Era como los virólogos en otros siglos han afrontado las mismas pandemias. Nosotros, en base a todo esto, hicimos de los hosteleros, de los comerciantes, del transporte, del ciudadano, nuestro mejor aliado. Y en Madrid decidimos ir contra el virus y no que el virus acabara con todo. Ya vimos que la primera ola se tuvo que afrontar así, pero ya las siguientes era imperdonable seguir por el mismo camino. Porque cuando se cierra un negocio, después de toda una vida de sacrificio, por mucha subvención que se supone que luego te llega, que luego no es así, no recuperas lo que significa estar pagando suelos, alquileres, nóminas, etcétera. Así que lo que hicimos fue una política de semiapertura y de cierres quirúrgicos en los únicos sitios donde sabíamos que el virus iba peor. Fuimos contra el propio virus, construimos hospitales, creamos hospitales de los propios hoteles, hicimos todo lo que estaba a nuestra mano para que el virus estuviera a raya, pero la prosperidad de los ciudadanos también. Y además, al final, el tiempo nos ha dado la razón también desde el punto de vista sanitario, que era lo más importante. Es que nosotros cuando vimos Filomena, no sé si se acuerdan del fenómeno de la glaciación con Filomena, el virus subió en la Comunidad de Madrid. Cuanto más tiempo uno está encerrado en espacios cerrados, el virus también más se propaga. Así que decidimos sacar Madrid a la calle, crear terrazas, llevar los comercios al aire libre y de esta manera hicimos de la hostelería, la restauración, la cultura, un gimnasio, de cualquier espacio público un gran aliado y de esta manera, aunque ha sido un golpe también para Madrid la pandemia, en las siguientes olas no ha sido tan grave. Un poco en la misma línea, Andoni Lorenzo pregunta: ¿cree que los buenos datos de Madrid frente al COVID tienen que ver con la buena coordinación de la sanidad pública con la privada? Sin duda también, porque nosotros no nos dejamos llevar por dogmas ni por estigmatizar al sector privado frente al público. Evidentemente, la Comunidad de Madrid, como todas las administraciones, tiene una responsabilidad añadida sobre la gestión de los servicios públicos, es mi principal competencia, pero en connivencia con el sector privado, que es nuestro mejor aliado. Y es más, muchas veces el sector privado llega a los rincones donde la Administración ni puede ni en el fondo debe, ¿no? Juntos hacemos un gran ecosistema, así lo entendimos durante la pandemia y desde el primer momento unimos todos los hospitales de la Comunidad de Madrid bajo un mismo mando, públicos y privados, más de 100 hospitales que trabajaban como un solo hospital, de manera que allá donde faltaba material se lo llevábamos, donde había más camas disponibles llevábamos pacientes y juntos afrontamos esta situación. Todas las mañanas teníamos reuniones con los gerentes de todos los hospitales públicos y privados y la verdad es que fue un orgullo verles trabajar juntos porque además un buen médico está en los dos niveles asistenciales, está además tanto en el sector público como en el privado. Nos han demostrado, de hecho, que tenemos excelentes profesionales que, como todo el mundo recuerda, han pasado los años más difíciles, pero que han sido todo un ejemplo. Así que si un sanitario no se cierra los ojos a la hora de atender a una persona, porque nosotros desde la Administración íbamos a hacer lo mismo, ¿no? Por una cuestión de ideología.
Hemos dado un ejemplo en ese sentido y yo creo que hacia el futuro lo que tenemos que ver es que si volvemos a tener una situación parecida, no debemos llevarnos por los dogmas, no podemos dejarnos que los dogmas nos dividan y que entorpezcan acciones rápidas necesarias como las que tuvimos que afrontar durante la pandemia. Ángela Guerra, directora gerente del Hospital Vitas de Vitoria. Una pregunta muy directa. ¿Qué opina usted de la reforma laboral? Bueno, yo creo que todo aquello que no acompaña al empresario y al pequeño empresario, que es el mayoritario en España, más del 70% de la empresa es una pequeña y mediana empresa, normalmente familiar, todo aquello que no ayuda y acompaña a ese empresario, que es el que levanta este país, a todos, grandes y pequeños, está llevada al fracaso. Podía haber sido mucho peor, se esperaba todavía mucho peor y, por tanto, bueno, dentro de ese escenario, pues ha salido adelante y no ha tenido más contestación. Pero no está encaminada a flexibilizar la contratación, no está encaminada a entender que no hay dos empresas ni dos empleados iguales, que no es lo mismo un empleado a una edad que a otra, donde a lo mejor necesita un marco mucho más flexible para poder seguir conjugándolo con sus estudios. Es tan rígido y vuelve tanto a los errores del pasado que no es la solución a los problemas que tenemos ahora mismo. Bueno, una pregunta un tanto técnica, pero bueno, es más un desideratum, ¿no? Dice David Ruiz, de Austria, dice: cuando monten el AVE Madrid-Vitoria, ¿podríamos crear una colaboración público-privada para promocionar Madrid-Vitoria como capitales de España y Euskadi? Bueno, sería maravilloso. Ojalá que sea así y que sea pronto, y yo desde luego estaré a disposición de todos los ciudadanos del País Vasco y de todas sus empresas para buscar juntos cómo colaborar, cómo crecer y cómo compartir experiencias profesionales, estudiantes. Sería maravilloso. Es que hay que tender puentes, eso es lo que tenemos que hacer, buscar cómo sortear esas dificultades y estas barreras y pensar cómo atraer vida, familias, empresas, proyectos, ilusión, alegría, oportunidades a todos. Bueno, esta pregunta es de Ángel Gago Santamaría, que dice: ¿con el caos social y económico que se avecina, le merece al PP ganar las elecciones? Bueno, ahí es cuando van a empezar las verdaderas manifestaciones. Ahí es cuando las vamos a ver de verdad, porque hasta la fecha poco para lo que hemos vivido ha habido, y creo que sí, que efectivamente, bueno, es un partido que siempre ha estado al servicio de España, evidentemente, pero que además sabe afrontar situaciones como estas, porque si hemos tenido algo en nuestro equipo han sido grandes gestores, y lo hemos demostrado que en los peores momentos, cuando la economía estaba más hundida, hemos aplicado reformas ortodoxas, hemos sido valientes a la hora de entender qué es lo que hacía falta para la empresa, para los autónomos y para los ciudadanos en general. Somos un partido de corte económico que sabemos gestionar bien y, de hecho, ves en los rankings de crecimiento, de impuestos, de prosperidad, cómo están las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, y todas van encaminadas por el mismo sentido. Y hay ahí un ejemplo como el de Andalucía, que a lo largo de 40 años siempre lideró todos los titulares de corrupción, de paro, y ahora está compitiendo con Madrid e incluso en algunas ocasiones nos ganan, y lo celebro, en creación de puestos de trabajo o de autónomos. Me gusta ver cómo las regiones juntas competimos sanamente por los rankings en positivo, por las cosas buenas. Bueno, nos quedan un par de minutos, así que ya para relajar, ¿qué opina usted del concierto económico vasco? No me esperaba esa pregunta. Martínez, ¿eh? Poco que añadir, porque no estamos ahora mismo para una reforma constitucional. Sí que creo que los empresarios, que las empresas en el País Vasco, que son tan pujantes y que ha sido siempre un territorio que hemos mirado con absoluta admiración y cierta envidia, sana envidia desde Madrid, pueden llegar mucho más lejos y pueden ser mucho más prósperos si se aplican nuevas políticas, desde luego, de bajadas de impuestos masivas, de alivio fiscal, de acompañamiento a la empresa, y luego otras políticas como las que estamos poniendo nosotros en marcha, ya no solo de digitalización, transición energética, etcétera, sino también apuestas por la vida, por la familia, la natalidad, la conciliación, y luego nuevos proyectos pujantes que son los que los jóvenes ahora demandan. Somos ahora, por ejemplo, el centro más importante que tiene Netflix en Europa. Estamos atrayendo los principales rodajes, empresas del audiovisual,
todo lo relacionado con tecnología. Yo sé que aquí también, pero en Madrid, desde luego, está siendo un motor, sin duda. Bueno, pues todos estos proyectos que atraen a jóvenes. Y esta es la fiscalidad y esta es la forma de entender que tenemos nosotros nuestras cuentas. Y por eso ya no se trata del concierto, se trata sobre todo de cómo gestionas tus impuestos y que puedes bajarlos sin ninguna duda y de esta manera ver cómo se genera actividad económica. No se trata de que le vaya peor a Madrid, se trata de que le vaya mejor al País Vasco y si nosotros con nuestra experiencia podemos ayudar a ello, desde luego estaremos ahí. Pues muchas gracias. Me dicen que se nos acababa el tiempo. Desgraciadamente, algunas preguntas se han quedado en la mesa, unas cuantas, no nos da tiempo. Elige la más interesante, así que veas. Pues, como periodista. Hombre, a mí hay una cuestión, el tema de la cuestión de la educación, ¿no? Yo voy a hacer mi propia reflexión. Hay un discurso muy célebre de Escotado que dice que un país es rico en la medida que su ciudadanía está educada, ¿no? Tiene educación. La educación en el sentido de conocimiento. Podemos tener petróleo, gas, diamantes, pero si no tenemos educación estamos en el tercer mundo, ¿no? Estamos yendo nosotros hacia el tercer mundo en ese aspecto. Hay una pregunta en ese sentido. Dice, ¿qué piensa del pacto educativo aprobado en la Cámara Vasca recientemente, actualmente? Bueno, no, igual no lo conoce. Bueno. A ver, no es que se esté yendo hacia el tercer mundo, se está yendo hacia la nada en materia educativa y eso es gravísimo y lo vamos a pagar durante largos años. Los jóvenes españoles cada vez se supone que tienen más cosas y, sin embargo, a mi juicio, cada vez tienen menos. Porque podrán tener más cuestiones materiales, eso es indudable, tienen más oportunidades tecnológicas, tienen más materiales, o sea, tienen más elementos que a mi juicio no les hacen más felices, ni muchísimo menos. Y creo que lo que tenemos que abordar es qué tienen. Para empezar, tenemos un problema de base. Cada vez nacen menos niños, tenemos menos familias, los niños pasan menos tiempo con sus abuelos, pasan menos tiempo en la calle, pasan menos tiempo en sociedad, están más tiempo aislados, están presos de muchas adicciones a las nuevas tecnologías, videojuegos. Cada vez son generaciones que están más solas y, de hecho, los índices de depresiones y, en algunas ocasiones, incluso de suicidios lo demuestran. Luego, los jóvenes y la juventud tienen que ser ahora mismo uno de nuestros objetivos, sus preocupaciones, sus desvelos, y yo creo que el sistema educativo, tal y como se está desarrollando en los últimos años, no va por ahí encaminado. Porque yo creo que el individuo tiene que ser responsable, liderar, llevar las riendas de su vida, pero para eso necesita herramientas y necesita saber que en la voluntad, en el esfuerzo y en uno mismo está la solución de la mayoría de los problemas, excepto aquellos alumnos que por otras cuestiones se quedan rezagados y necesitan una ayuda extraordinaria. Pero yo sí creo en el estímulo. Yo sí creo en una juventud libre y en una juventud preparada, pero para eso necesita además conocimientos y necesita estímulos y sentir que esto merece la pena. Una educación que a lo largo de los años, con todas las leyes socialistas, especialmente desde los años 80 y 90, que lleva a la juventud a la absoluta frustración porque se supone que en el colegio vienen a decirte que lo que tienes que ser es feliz y no tener conocimientos, provoca todo esto. Yo creo que hace falta una educación en la que se prime el esfuerzo, donde hay que incentivar, donde las notas importan, donde el trabajo importa, donde el saber importa y donde vamos no a que te fabriquen ideológicamente a los niños, sino a que conozcan su legado, su historia y conocerla de manera cronológica, porque evidentemente esto también importa, donde han de saber que hay que tener un respeto por el profesor, donde tiene que haber una relación directa entre el profesor y el alumno, donde el padre no se tiene que inmiscuir en cada decisión del profesor. Ahora todo ha cambiado de manera que te vienen prácticamente a fabricar sentimientos para tus hijos, pero no a ayudarles a afrontar la vida con lo difícil que es en algunas ocasiones. La juventud de ahora necesita un sistema educativo distinto a cómo se está ahora mismo diseñando en estos planes de estudio. Y yo creo que este es el principal problema. Está muy sola, en algunas ocasiones tenemos que atenderla, porque pensamos que porque hoy tienen un móvil y tienen más medios materiales, tienen más oportunidades que en el pasado y yo creo que es todo lo contrario. ¿Una facilita para despedir? Sí, claro. Es de Belén Fuentes. Dice, ¿qué receta le daría al PP vasco para volver a recuperar la posición de poder perdida en las últimas elecciones? ¿Quién soy yo para hacer eso? Bueno, yo pienso en mi caso y digo, bueno, pues que si le gusta a alguien el ejemplo, pues que lo siga. Yo me dedico a
a tener un programa, qué Comunidad de Madrid he heredado, cómo está, cómo quiero, cómo me la imagino o cómo me gustaría que fuera en los próximos años. En base a esto, adquiero una serie de compromisos, trabajo y los cumplo todos los días, intento unir a la sociedad madrileña de izquierda a derecha en torno a un camino claro de libertad y de prosperidad y de unión. Lo hago, evidentemente, bajo el criterio de quien me vota, porque yo creo que en política no puedes andar zigzagueando y cambiando de criterio constantemente. Y luego tener un proyecto reconocible, de bajos impuestos, de respeto y luego de valores comunes, de proyecto común como país, donde en educación ya han conocido mis líneas y en el resto de los servicios públicos, como los entiendo, de calidad, pero libres. Y yo creo que bajo estos pilares trabajar constantemente para que todo el mundo te reconozca, ¿no? Y yo sé que es que no es lo mismo la situación del Partido Popular en el País Vasco que en otras comunidades autónomas, porque en Madrid, en un sitio como este, igual que hoy lo estamos haciendo aquí, hablando libremente, lo podemos hacer en cualquier otro rincón. Aquí no ha pasado siempre, lamentablemente. Entonces sé que las circunstancias son distintas porque ha habido también una hoja de ruta totalitaria durante muchos años que ha hecho que solo prime un pensamiento frente al de los demás y donde aquellos que no están en el poder son directamente olvidados y apartados y no tienen un espacio para hablar como nosotros sí que tenemos, por ejemplo, en Madrid con la oposición. Aquí no se acepta la discrepancia en algunas ocasiones cuando intentan que a los principales partidos que están en la oposición se les fulmine de los medios, del debate. Es que cuentan también con una posición de desventaja que nosotros no tenemos en otras zonas. La verdad es que eso es una pena. Pero creo que es trabajando, evidentemente, como lo han hecho siempre, y haciendo foros como estos, porque creo que la sociedad civil es la que mueve, nuestro país y tenemos que buscar pues lazos y profundos debates para pensar qué queremos todos y de ahí para adelante, bueno, pues a seguir sumando. Yo el otro día... Nada, yo el otro día, no es para despedir, escuchaba a un compañero, un periodista en una emisora de radio, Miquel Jiménez, es un buen amigo, y definía a la presidenta de la Comunidad de Madrid, decía, es una señora, es una mujer que va todos los jueves a la asamblea y sotorea ella sola 6 miuras y pide el sobrero porque se ha quedado con las ganas. Bueno, pues yo creo que nos pasa un poco lo mismo, nos hemos quedado con las ganas, pero el tiempo es el tiempo, no da más de sí, y lo que yo creo es que tiene que volver más veces aquí para terminar de hacer las preguntas que se han quedado en la mesa. Pido disculpas a los que, bueno, sus preguntas se han quedado aquí, no se las hemos podido realizar a Isabel Díaz Ayuso, pero en cualquier caso le damos las gracias por el esfuerzo, gracias, por haber respondido a todo. Y nada, muchas gracias a todos por haber participado tan activamente. Les ha costado, pero luego ya se han lanzado. Sí, no, unas cuantas ya no podía dar ya abasto porque, bueno, he ido filtrando unas...